noches a todos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos por empezar otro Ateneo de nuestros Ateneos abiertos de la SAMEN. Eh, como los asiduos concurrentes saben, a veces nuestros invitados son personas del núcleo de la medicina narrativa y nos hablan de sus experiencias o de sus desarrollos teóricos, enfoques. Y a veces, como hoy, invitamos a alguna persona que viene de otro mundo, pero también para descubrir que son mundos afines, que son mundos que se conectan mucho y por eso tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de Viviana Vilesker. Sé que muchos de ustedes la conocen. Viviana es psicoterapeuta, es fundadora y directora de la Asociación Civil El Faro. Eh, Gracias, Viviana, por venir. Gracias especialmente porque estás recién llegada de un viaje y sabemos todo lo que eso significa. Así es. Eh, Como otras veces, la invitación es a que Viviana nos haga una breve presentación de su enfoque, de su trabajo, de cómo llegó a lo que hace y que después nosotros tengamos todo el tiempo para intercambiar, preguntar y hacer nuestros comentarios. Así que Vivi, cuando quieras, Muchas bienvenida. gracias. Muchas gracias Silvia, muchas gracias por la gestión, por la invitación y por esta oportunidad, por supuesto, de estar con ustedes, de conocerlos, de contarles y compartir, más que nada, una experiencia de vida, de tarea eh, y, un, y un desafío, indudablemente. Les cuento o empiezo un poquito por presentarme, por ampliar un poquito la presentación de Silvia. Yo efectivamente fundé el Faro hace 17 años, estamos cumpliendo 17 años este fin de semana, y ya venía de un camino de acompañamiento a personas en fin de vida porque la situación fundante en la que yo me encontré había sucedido unos cuantos años antes, allá por el año 92, siendo ya psicóloga y ejerciendo, joven pero ejerciendo, me encontré en el escenario del acompañamiento en fin de vida. En aquel momento era plena epidemia de SIDA, HIV. Me había sumado como voluntaria a una fundación que se llamaba SIDA Visión Alternativa. Lo digo en pasado porque ya no existe esa fundación. Y la tarea a la cual se había propuesto dedicarse esta fundación era acompañar a personas que tuvieran diagnóstico o todavía no y necesitaran ser acompañadas hacia el diagnóstico, estuvieran cursando ya alguna etapa de la enfermedad o estuvieran en fin de vida. Me sumé a un equipo de voluntarios y se me fue dando la situación de estar en el escenario de fin de vida de muchas personas. Y ahí me sucedieron diferentes cuestiones que las quiero compartir porque creo que fueron la semilla de lo que luego derivó en la fundación del Faro. Lo primero fue darme cuenta que aún siendo ya formada en mi tarea, nunca había sido orientada ni preparada para un posible fin de vida de un paciente. O sea, aún en el ámbito de la psicología, la muerte estaba inexistente. Y eso me impactó mucho porque yo no había tomado conciencia de esto hasta que me encontré en ese escenario. Con lo cual
me propuse encarar un camino de preparación, que después les voy a contar un poquito de qué trató. Por otra parte, y creo que esto es lo esencial, fui testigo de escenas de alto sufrimiento, de escenas de sufrimiento que tuvieron que ver con el sufrimiento del cuerpo, el sufrimiento del alma, el sufrimiento de los vínculos y la comunicación, sufrimiento de la ignorancia respecto de lo que estaba sucediendo. Y todo eso que capté, que viví, hizo huella en mí. Sumado a que no me sentía preparada para la tarea, me generó, por un lado, un afán de búsqueda de información, de formación, y por otro lado una gran pregunta, así un signo de pregunta gigante dentro mío, que tenía que ver con si es que realmente era inevitable llegar a la muerte de esa manera. Intuía que no, pero necesitaba encontrar un contexto que le diera contenido, que le diera intención a eso que yo suponía que podía ser diferente. Así que empecé un camino bastante autodidacta al principio, mucha lectura, mucha búsqueda de textos. Fui enterándome de la existencia de los cuidados paliativos, me formé en cuidados paliativos, con lo cual me calmé de alguna manera porque encontré un espacio de pertenencia, un espacio de orientación que me dio recursos, que me dio herramientas para poder orientar mi trabajo. Y empecé poco a poco a reflexionar también sobre la tarea. Porque ¿qué es lo que me pasaba? Claramente sentía que era importante poder abordar el fin de vida con humanidad, con dignidad, con recursos y con apoyo a quien estuviera viviendo esto y también al entorno. Pero me empezó a pasar algo que yo diría amplió ese horizonte, porque mi primera reflexión fue fin de vida, fin de vida. Fin de vida puede ser una situación clínica en donde se evalúan parámetros orgánicos y se determina que una persona está ante una muerte inminente o ante un riesgo de vida, pero empecé a contemplar esta idea para ampliarla un poco y me pareció que podíamos incluir en fin de vida no solo una situación clínica, sino también un concepto, casi diría un estado de conciencia. Y acá viene algo importante que fue fundante para el Faro, porque cualquiera de nosotros puede estar, sin saberlo o sabiéndolo de alguna manera, transitando su fin de vida. La muerte es una realidad inevitable que nos va a tocar a todos, lo sabemos más con la cabeza, nos cuesta digerirlo, nos cuesta aceptarlo emocionalmente. Hablo en términos sociales y culturales, ¿sí? no personales con ustedes. Entonces, empiezo a contemplar que fin de vida puede ser muy importante a tener en cuenta en la vida cotidiana, más que nada por la conciencia de finitud, por el hecho de que todos sabemos que tenemos una fecha de nacimiento, así como vamos a tener una fecha de muerte. Y en la vida cotidiana vivimos generalmente expulsando esa idea, evitándola, negándola, temiéndole. Entonces,
de esta elaboración se me planteó la idea de ampliar este concepto. Y ahí un poco estuvo una de las semillas que generó la creación del Faro. El Faro lo fundamos un grupo de 4 personas, cada una de las cuales veníamos de distintos ámbitos, más que nada de profesiones ligadas a las humanidades, el trabajo social, la psicología social, la psicología. Y todos teníamos esta idea. Es importante que podamos construir un espacio en donde se pueda conversar, intercambiar, explorar este desafío de la conciencia de finitud. En aquel momento, hace 17 años, era nuestro objetivo, convocar, reunir. No teníamos un proyecto concretable clarísimo. Queríamos intercambiar con personas que estuvieran interesadas en la temática. Dábamos charlas y las charlas tenían como título ¿Es posible prepararse para la muerte? ¿Cómo incluimos a la muerte en la vida cotidiana? El proceso de morir es un proceso estrictamente médico o es un proceso humano que incluye la intervención médica, así como otras tantas posibilidades. Empezamos así, empezamos a reunir personas. Les confieso que teníamos la duda si vendría alguien a nuestras charlas y vimos que sí, que venían muchas personas. Y esto nos confirmó 2 cosas. Una, que la necesidad estaba y que si la legitimábamos, como era lo que estábamos proponiendo, las personas se sentían invitadas a venir. O sea que el tabú de la muerte dejaba de ser tabú en el momento en que nos podíamos reunir 20, 30 personas y charlar y conversar sobre estos temas. Y la otra cosa que nos pasó, que surgió muy fuerte en nosotros, esta idea del acompañamiento, acompañar, porque si bien cada uno de nosotros ya teníamos un camino en lo asistencial, ejercíamos profesiones ligadas a lo asistencial, nos pareció importante hacer una distinción que sigue vigente hasta el día de hoy y que lo planteo para que después lo podamos conversar también, que es asistir como un acto intencional. Los psicólogos asistimos, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, todas las profesiones que llamamos justamente asistenciales, ofrecemos recursos, evaluamos la situación de una persona, adaptamos los recursos a la condición o la situación de la persona y buscamos obtener un determinado resultado, que puede ser el alivio, la recuperación, la rehabilitación. El acompañamiento surge como una instancia que no tiene a priori un objetivo al cual llegar. Sí, por supuesto, evalúa, escucha, registra necesidades, percibe a la persona que se está acompañando, pero el acompañamiento tiene algo de actitudinal, algo de disponibilidad incondicional. Y ahí se hizo claro para nosotros que era muy importante desarrollar lo que hoy llamamos una cultura de acompañamiento, que no solo tenga que ver con las profesiones asistenciales, sino que tenga que ver con la comunidad, con las personas, con los seres humanos que nos vinculamos todos los días,
nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, a quienes acompañamos o nos acompañan, porque el acompañamiento va y viene, es un vínculo, y que en el específico tema que nos convocaba a nosotros, que es el acompañamiento en fin de vida, cualquier persona lo puede aprender a desarrollar. Y digo desarrollar porque estoy convencida que es una capacidad que traemos en potencia, y que con el estímulo adecuado, con el tiempo adecuado, todos podríamos eventualmente ser acompañantes, y específicamente acompañantes en fin de vida. Este es el tema del faro: desarrollar una cultura de acompañamiento y transmitir el arte de acompañar. Ahora, esto como caminito que les quiero contar para que más o menos se hagan una idea de por dónde ha sido nuestro proceso. Cuando nos dispusimos a presentar el faro, algunas cuestiones se nos hicieron claras. Una fue que la tarea que desarrollamos, que empezamos a desarrollar en aquel momento y que seguimos desarrollando hoy, necesita un marco conceptual, una visión que sostenga lo que hacemos. Y ahí nos posicionamos, y esto también se los comparto para que después lo podamos compartir un poco también o reflexionar juntos. Ahí nos posicionamos en una visión que se conoce como la visión no dual. Y la quiero explicar un poquito para que se pueda entender el contexto dentro del cual nos acercamos a la muerte y al proceso de morir. La visión no dual es una visión que recorre diferentes religiones y diferentes prácticas o caminos espirituales y filosóficos. La no dualidad se la conoce también de esta manera. ¿Qué es lo que dice la no dualidad? Y lo voy a decir de un modo sencillo, simplemente para abrir la reflexión. La no dualidad lo que plantea es que la vida es un continuo, un fluir continuo que no tiene ni principio ni fin y que no tiene opuesto. La vida. ¿Qué quiere decir que no tiene opuesto? Que cuando en nuestro lenguaje cotidiano, que es dual, oponemos vida y muerte, estamos excluyendo a la muerte de la vida. En cambio, la visión no dual, la no dualidad, lo que nos dice o lo que nos invita a observar es que la muerte es parte de la vida. Una frase que se suele decir, todos alguna vez lo hemos dicho o lo hemos escuchado, sí, la muerte es parte de la vida, pero no siempre dimensionamos qué alcance tiene esta frase. Bueno, la no dualidad nos ofrece un marco para comprender esta frase, porque lo que dice es, ese continuo, esa fuerza de vida no dividida, no dualidad quiere decir no dividido, se manifiesta, se expresa. Y se expresa a través de la polaridad muerte-nacimiento. Entonces ahí la muerte sí tiene un opuesto fenomenológico, que es el nacimiento. No es el opuesto a la vida, es el opuesto fenomenológico al nacimiento. Y acá viene creo yo, lo interesante y lo desafiante. Si tomamos esta idea de muerte y nacimiento como fenómenos
opuestos y complementarios, empezamos a percibir la presencia de la muerte y la presencia del nacimiento en la vida cotidiana. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra percepción, que nuestro lenguaje inclusive, se va adecuando a esta visión y va descubriendo las muchas maneras como la vida se expresa en el día a día. Cada día que termina es una muerte, cada día que comienza es un nacimiento. Cada etapa de nuestra vida es una muerte. Cada nueva etapa de nuestra vida es un nacimiento. Y así podemos millones de veces aplicar esta dualidad manifiesta que termina siendo una unidad complementaria. Esta visión nos dio desde el comienzo en el Faro el impulso, porque nos pareció que para poder acompañar a una persona que está en su fin de vida porque está cursando una enfermedad, porque tiene una edad avanzada y se reconoce en esa etapa, para poderla acompañar es necesario tener un marco que equilibre, que allí donde algo termina, algo pueda empezar, que allí donde algo se cierra, se pueda abrir, y eso nos da la amplitud de poder estar con una persona que transita esos momentos con la confianza de que está viviendo un proceso humano completándose que incluye estas variables, nacimiento y muerte, hasta el último suspiro, hasta el último momento de vida de la persona. Esto nos ha alentado a crear una metodología de acompañamiento, nos ha dado recursos de lenguaje, de narrativa, de expresión, que son muy particulares y que definen mucho de lo que hacemos. Nos ha dado también un contexto de comodidad, diría yo, para poder abordar estos temas. Nos ha dado la posibilidad de orientar y de brindar muchas veces a personas o a familias, ¿sí? Una suerte de camino para afrontar el fin de vida. Incluso situaciones dolorosas, situaciones de sufrimiento, que después si quieren puedo ilustrar. Y dentro de lo que es este gran mundo del acompañamiento, piensen ustedes que el Faro, ya desde sus comienzos, después que cumplimos esa etapa de charlas que les contaba antes, casi inmediatamente empezó a ofrecer una capacitación que la orientamos desde esta visión, en donde le dimos mucha importancia y le seguimos dando importancia al trabajo interno del acompañante, al camino interno del acompañante. ¿Qué quiere decir el camino interno del acompañante? El trabajo con la propia finitud, la historia que cada uno tiene con la muerte, las memorias que tiene propias o de su sistema de pertenencia respecto de cómo ha estado presente la muerte en ese sistema, los desafíos que hoy en la vida cotidiana cada persona tiene con su finitud, siempre teniendo en cuenta esta visión. Y en esta formación, en esta capacitación, que hoy es una diplomatura, un modelo, un método de acompañamiento con recursos que hemos sistematizado y que hemos ordenado de manera de poder ofrecer un acompañamiento que tanto para la persona
que puede estar en fin de vida como para el entorno significativo, familiares, allegados, etcétera, pueda servirle de sostén para vivir la experiencia que les toca vivir. Y como resultado de la formación hemos podido hoy por hoy tener un equipo de acompañamiento que ofrece este servicio a quien lo solicita. Entonces, esta visión nos ha impulsado y nos ha nutrido y nos sigue nutriendo permanentemente. Es inagotable lo que nos brinda. Hemos sumado también el acompañamiento en duelo, y lo menciono porque me parece que es un tema importante. Hay micrófono abierto, me parece. Ahí está. Y el duelo es otro gran tema que la visión no dual se ha ocupado de observar y de explorar, porque fíjense, no sé cómo estoy de tiempo, ustedes me dirán, pero menciono esto como conceptualmente para que también después lo podamos compartir. El duelo es una experiencia que también en nuestra cultura cuesta afrontar. No solo la muerte, sino también el duelo. Hay una tendencia a apurar el duelo, a que sea rápido, a evaluar cuándo terminó, si terminó bien. Y acá viene la no dualidad a decirnos, prestemos atención. Primero, no hay tal cosa como terminar un duelo. ¿Por qué? Porque por un lado el duelo está presente a lo largo de toda la vida. No hay un día en donde no vivamos un duelo, porque no hay un día en donde no vivamos un cambio. Y toda vez que se produce un cambio, algo termina, algo empieza, algo se cierra, algo se abre. Eso que se termina, aunque sea algo deseado, algo que elegimos que termine, no deja de haber ahí una pequeña muerte y por lo tanto un duelo. Entonces, lo que nos ofrece la no dualidad es revisar esta idea del duelo como una experiencia extraordinaria que solo se vive cuando alguien muere, y nos propone mirar el duelo como una experiencia ordinaria de todos los días y que se produce casi permanentemente. Por supuesto que cuando alguien muere, el duelo se hace especialmente importante y hay duelos significativos, duelos intensos, duelos complejos desde ya. Pero el concepto de duelo, desde esta visión, no es un concepto especial, es un concepto, casi un estado de conciencia, podríamos decir. Entonces también nos ha orientado y mucho para poder acompañar a personas que están viviendo eso que llamamos proceso de duelo posterior a la muerte, que muchas veces se continúa del acompañamiento con esta visión y con esta percepción de los procesos que se van viviendo. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Silvia, Jorge, Beatriz, díganme. ¿Voy bien? ¿Paro acá? Yo creo que vas muy bien. Si quieres tomarte unos minutitos más para llegar a algún lado que te gustaría incluir y después abrimos 5 minutos más, 10 minutos más, tenés tranquila. Bueno, solo... Y si no, Gracias, cerramos gracias. aquí, como vos, si vos sentís que ya es más o menos lo que querés compartir, seguramente en función de las preguntas, a incluir algunas de las cosas que tal vez todavía Bueno. no dijiste. Sí, yo siento que está bastante completo. Ok. O sea, puedo hablar 5 minutos No, más, no, pero no, no, está está bien para mí. perfecto, Está está bien. perfecto. Genial, genial. Bueno, entonces abrimos por lo menos una ronda de preguntas, reacciones, comentarios, reflexiones de lo que hemos compartido hasta acá. Gracias.
Bueno, so- eh, hola Viviana, mi nombre es Ignacio Sandivaras. La verdad que es, es- es muy valioso escucharte pensando un poco en lo histórico, ¿no? En los momentos que vos empezaste con este grupo a tratar de mirar esto que fuiste describiendo muy bien con respecto a qué nos pasa con la muerte, ¿no? No solamente aquellos que están en procesos de fin de vida o como lo que queramos llamar. Este, así que me parece como un valor muy importante lo que nos estás contando. Yo tengo alguna relación con paliativos porque trabajo con un equipo en espacios de reflexión. Y ahí fui como empapándome un poquito más de esto. De hecho, ahora en una semana me voy al Congreso de Paliativos en San Sí, Luis. Y ahí pero estoy más en los bordes, no es que soy un especialista en paliativos, pero a ver, una de las cosas que me hiciste pensar, y digo, fueron precursoras, porque bueno, ahora hay como movimientos como Dead Café, que es un sí, movimiento que nace en distintos países de Europa, con una idea de llevar la posibilidad de conversar sobre el tema de la muerte en lugares del cotidiano, ¿no? De un club, un café, ¿no? Como esto de sacarle, y yo pude participar en uno de ellos, porque hay unos españoles que lo han empezado también a proponer aquí, y la verdad que tenía bastante desconfianza y me resultó muy rico, tomando esto que vos estás contando, ¿no? Como veamos cómo desnaturalizamos algo que está ahí sí, todos los días, ¿no? Eso me pareció como, bueno, muy valioso, ya lo miraron, así como todos los desarrollos en duelo que ya hoy están, pero sí, lo pienso en tiempo, digo, uy, ustedes ya en aquella época estaban mirando esto, mirá, qué rico y qué interesante, ¿no? Es decir, que en esto me parece algo muy bueno. De hecho, en el hospital donde yo trabajo, en los últimos años se empezó a desarrollar mucho más el tema de talleres de duelo y de duelo, ¿no? Como en un lugar, sí, como empezar a sacar esos tabúes que vos ahí sí, contabas muy bien. Así que en esto, y después, bueno, lo que nos toca acá en medicina narrativa, ¿no? Que son los aprendizajes con relatos. Hace poquito, bueno, no quiero agarrar todo el micrófono, pero un médico que estaba viendo una situación media de susto con una enfermedad, ¿qué empezó a leer? Empezó a leer experiencias con respecto a, a su enfermedad, de otros médicos, ¿no? Algunos son experiencias de escritura que terminó, bueno, con la finalización de la... Pero a lo que voy es, qué importante esto del relatarnos, del decir, del hablar de eso que no se hablaba, más en sí, medicina, pero en el social por supuesto que también, ¿no? Y también estamos con esto, como decís vos, el fast food, ¿no? Como la sí, muerte rápida, enterremos rápido, bueno, como el problema de los rituales también, ¿no? Así que me hiciste pensar sí, muchas cosas, así que te agradezco y creo que nos toca desde la narrativa mirar el valor de las historias, de quienes atraviesan estos procesos de fin de vida, ¿m? Que en eso lo último que digo, hay una película que ojalá llegue de Uruguay, de unos uruguayos que se filmó sobre un hombre Vidal y Benito, no, Benito, perdón, que es un Enrique español Benito, exacto. Hizo sí, todo un sí, trabajo de acompañamiento sumamente sí, interesante en sí, esos diálogos, en ese hablar de un hombre que estaba pidiendo básicamente la eutanasia, sí, ¿no? sí. Así que bueno, te agradezco porque, ¿no? Por lo Gracias, menos a mí creo que a todos nos estás haciendo gracias, como mirar y pensar eso, ¿no? gracias. Te voy a contar algo, Ignacio, a vos y Sí. a todos. Mm. El Faro hizo el primer Dev Café de Latinoamérica. Ah, mirá qué bien. Allá lejos y hace tiempo y venimos haciendo Dev Café desde entonces. Qué bueno. Y el primer Dev Café que hicimos, Mm. que no sabíamos cómo iba a resultar, porque el Dev Café hay algo interesante con el Dev Café. El Dev Café es una franquicia social a la cual uno se puede inscribir y, siguiendo las pautas de cómo se hace,
que son muy simples, son muy Sí, simples, sí. pasás a tener la licencia para hacer el Descafé. El primer Descafé lo facilité yo, había hecho toda la capacitación, Qué bueno. 30 personas, y la gran pregunta interna era, ¿alguien va a hablar? Porque no sabía. Resulta que explico todo, esto se los cuento a modo de anécdota, pero muy relacionado con el hablar. Esa semana había muerto Gustavo Cerati, Oh, esa semana, el día que hicimos el primer Dead Café. Entonces, la primera persona que habló dijo, hoy es un buen día para hacer un Dead Café porque murió Cerati. Y ahí se abrió. Y no paró nunca la conversación. Fue maravilloso, porque dio lugar a tantos compartires. Y como el Dead Café no tiene una agenda a claro, priori, claro. cada grupo genera lo que genera y Ujú, sale lo que sale, uno no sabe lo que va a salir. claro. Fue maravilloso y nos confirmó esto que vos decís. Cuando uno se pone a conversar, las cosas empiezan a fluir. Claro. Así que gracias por recordar el del No, qué café. bueno, te felicito. Agradezco, gracias. Hola, quería hacer un comentario. Buenas noches, soy Alicia Nantes, licenciada en Enfermería de Montevideo y estoy Hola, haciendo, Alicia. mucho gusto, Viviana, y estoy Igual. haciendo la maestría en humanización, de ahí que conozco a Jorge y a Silvia. Lo que quería comentar que me llegó mucho, me encanta la experiencia que tuvieron en el Faro, me parece genial de tanto tiempo. Y me quedó un poco en la mente esto del camino del acompañante. ¿No? Yo hace un año que perdí a mi mamá con 95 años y muy lúcida, y la verdad que fue todo un trayecto complicado porque en el lugar que estaba mi mamá no había un equipo de paliativos, había, mejor dicho, había, pero muy desarmado, muy en pañales, y yo tuve que encargarme de ir a hablar, de ir a tratar de hacer todos los trámites. Y más allá que estoy acostumbrada a eso y me sale muy bien, era mi madre y me costó mucho. Y bueno, hablar con enfermería, ¿por qué no la iban a ver? ¿Verdad? Una cosa extrañísima eso. Y yo que estaba acostumbrada a trabajar en paliativos de niño, acostumbrada no, a conocer, no a trabajar, pero Claro, conocí mucho de paliativos de niños, veía cómo era tan diferente a esto. Y bueno, y todo lo que me supuso a mí reflexionar sobre mi muerte, en toda esa sí, etapa de mi mamá, que fueron como 4 meses de agonía y eso, bueno, el tema del dolor, ¿verdad? Que yo tenía que recurrir mucho a solicitar nuevos calmantes, nuevos analgésicos, y me hizo reflexionar mucho, muchísimo, porque yo creo que algo en mí también como que se murió, no sé si se murió o qué pasó, pero sentí algo que me cambió completamente de lo que era a lo que soy ahora. Después de ese proceso con mi madre, que por supuesto que yo estaba todos los días con ella estaba en otro lugar, no en mi casa, pero yo iba todos los días, de mañana al mediodía o de tarde. Entonces, en diferentes momentos del día. Y la verdad que me impactó muchísimo y me dejó mucha enseñanza. Y en lo del duelo es cierto, yo pensé que en 6 meses que me había puesto un poco mejor después, pero me di cuenta que no, porque cuando hablamos de algún tema, eso resurge en mí. sí, O sea que es así como que el duelo, yo dije, 6 meses ya ahora en abril, genial, me siento otra persona, pero alguien habla, o sea, hay algún tema así relacionado y me viene esa emoción, ¿verdad? Me viene esa sí, claro, emoción y eso. claro. Y bueno, y Es felicitaciones por todo que lo que haces. te iba a preguntar, Alicia, si querés, por supuesto, cuando vos decís algo cambió en mí, ¿qué dirías que cambió? Lo que quieras compartir, me parece importante, Yo creo que tomé más conciencia de la vida. de la vida. Sí, creo que tomé más Mm, conciencia de la vida y de mi vida. Entonces me pregunté, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Tengo todo solucionado o estoy haciendo una procrastinación de todo? O yo qué sé, o dejar de lado, no querer ver algunos aspectos. No sé, eso sentí en mí. claro, bien.
Gracias, gracias. A ti. Y algo en relación al duelo, justamente esta idea de que el duelo termina, hay que explorarla, hay que revisarla, porque en realidad no termina. No hay una fecha, no hay un momento que uno diga, ya está. Hay algo que se va a continuar, que te va a acompañar en la vida, va a cambiar, porque la relación con tu mamá no termina con la muerte. Claro, no, seguro. Cambia de forma, Sí, cambia de maneras de llevarla adelante y vos vas a ir cambiando a lo largo de tu vida. Entonces sí, ahí va a haber cambios, pero ponerle fecha de terminación es imposible. contrario a lo que la vida nos está enseñando. Gracias, Alicia. Gracias a ti. Yo la veo a Isabel con la mano levantada, pero también sé que la tienen Jorge, Joaquín, Eli, no sé quién estaba primero. Isabel, ¿querés vos? Por lo menos te estoy viendo. ¿Estás Estás con muteada, el micrófono, Isabel. Isabel? El micrófono. Sí, No te perdón. tengo, te tengo Bueno, que leer los labios y no me no, está sirve para. claro, sí, sí. Bueno, un gusto, Viviana. Nos conocemos a través Gracias. de otros lados y realmente tu presentación ha sido riquísima. Que es un tema, obviamente, como no me acuerdo qué pensador dice, es el del que más se habla y de menos se dice, ¿no? Este, exactamente. Yo he trabajado mucho este tema, he estado en la presentación del libro de Enrique Benito, justamente haciendo la crítica de su libro. Pero bueno, creo que hablar de la muerte es hablar de la mayor certeza y de la mayor incertidumbre a la vez, ¿no? La mayor incertidumbre a nivel claramente de carácter existencial, donde uno apela a esa voluntad de ignorancia, ¿no? Que la sociedad actual lleva a plantear en términos de esa negación maníaca de la muerte, ¿no? La muerte es algo que no existe. Y donde vos hablabas del acompañar y del asistir, ¿no? Yo también agregaría el hecho del hacer desde la medicina, que en la sociedad actual la muerte quedó reducida a la medicina, ¿no? De la medicalización de la vida, o sea, la muerte pertenece a lo biológico, no a la dimensión existencial. ¿M? Hay un reduccionismo de lo que es el concepto de muerte, ¿no? La muerte es algo que nos está fallando en el cuerpo. Hasta que se resuelva eso, lo dijo Bill Clinton, perdón, en la conferencia de Genoma Humano. Dijo, la muerte es algo que forma parte de las enfermedades del Parkinson, el cáncer, el Alzheimer, y que la ciencia va a tratar de erradicar. O sea, la muerte como un fenómeno perfectible a través de la ciencia. Donde la medicina actúa sobre la muerte desde ese imperativo intervencionista que creo que a los profesionales también les atempera la angustia, el hacer y no encarar. Eh, yo he leído bastante en esto, está Baudrillard y Gadamer, que hablan del intercambio simbólico de la muerte, ¿no? O sea, la vida vista como un proceso lineal, acumulativo, que tiene un fin rotundo, un punto, que es la muerte. Pero no esa dimensión circular que tienen nuestras culturas, de las que habla Vincent Thomas, donde está ese intercambio simbólico con los antepasados, con los espíritus de los muertos anteriores. Esa dimensión circular claramente no está. Y yendo un poco al lenguaje, uno habla de nacimiento, pero no habla de morimiento, habla de muerte. Y nacimiento, gramaticalmente, es un gerundio, es un proceso de nacer, pero uno no dice el morimiento. Hay un hito, el lenguaje habla del hito, es llamativo esto, ¿no? Pero no tenemos, y el gerundio está puesto en quién va a morir, moriente o moribundo. El muriente es el que está en el proceso de morir, y moribundo, que es un participio pasivo, futuro, no importa, del verbo morir, que es aquel que debe ser muerto, ¿no? O aquel que va en vías de morir sería. Entonces el proceso está puesto en el sujeto, pero no está puesto en el hecho de que hay un proceso circular de vida hacia la muerte, ¿no? En esa dimensión circular de lo que hablan determinados pensadores. Entonces me quedé enganchada y ya termino, que sí lo dice Platón, que dice, día a día miro en el espejo el trabajo de la muerte. Ahí sí él habla de esa cuestión, proceso, ¿no? Que nos va llevando. Pero el lenguaje, sin embargo, nos pone un gerundio donde hay un proceso del nacer, pero hay un mito. No tenemos palabra en el lenguaje para reflejar aquello que
que ocurre desde lo biológico, desde lo existencial, pero que a su vez está negado en la conciencia. Como dice, ni el arte, ni el lenguaje, la palabra que no existe en el lenguaje es porque está negada en la conciencia. Claro, ¿No? claro, Siempre se dice que aparece el viudo, pero no, el nombre del viudo, perdón, pero no aparece el nombre de la persona a la que se le muere el hijo, porque está negada en la conciencia. Y el lenguaje no refleja el proceso de tener la muerte incorporada en la conciencia. exactamente. Estoy de acuerdo. Eso quería, no sé si fui Sí, clara, pero bueno, sí, no. traté de... Y de Sí, hecho, siempre me llamó la atención que en el lenguaje cotidiano decimos que alguien se murió, pero no decimos que alguien se nació, digamos, no son equivalentes, ¿no? Esto sí, del sí, sí. morirse, El morirse, sí. sí, sí, es muy interesante. Alguien murió, bueno, el se es así, es un signo de cuasi, no importa, forma parte del verbo, ¿no? Morirse como el dormirse, se durmió. Claro, sí, Claro, forma parte, gramaticalmente sería un signo de cuasi reflejo, no importa acá, no forma parte de la charla, pero hay verbos que van acompañados del se, ¿no? sí, Dormirse, sí, despertarse, sí, eh, sí. pero el Pero lenguaje no pone en sus palabras, no hay palabra para definir aquello que la conciencia está negando. exactamente, ¿Mm? exactamente. Ojalá cambie, ojalá encontremos esas palabras, esos códigos con el, Ujú. con el devenir del tiempo y la evolución de nuestra conciencia. Gracias, Sí, Isabel. pero no, por favor, a vos. Eli, Seguimos. Eli. Bueno, aquí estoy. Pensaba muchas cosas y cada vez que alguien habla pienso más. Este, en Habla principio, rápido entonces, Elizabeth. Ay, te muteaste. quise bajar la mano y me muteé. En principio te quiero agradecer la simplicidad y la claridad. Me pareció sumamente productivo este tema de la no dualidad y del oponer Gracias. nacimiento y muerte y pensar en los nacimientos y muertes permanentes. Y en los microduelos, creo que la primera persona a la que yo le escuché decir microduelos y que me lo compartió, que está acá, que es Meche Méndez, me ayudó mucho porque digo, bueno, yo estaba muy enojada por proceso de enfermedad con la pérdida de mi pelo y todo el mundo minimizaba la pérdida del pelo, hasta que un día Meche me ayudó a poner en palabras, bueno, eso también es un duelo, Claro, ¿no? Y pude entender algunas cosas de cómo uno en realidad duela pérdidas, cosas que pierde, digamos, y uno pierde en lo cotidiano un montón de cosas, esté en salud o en enfermedad. Este, y, y duelo en relación a la palabra duelo y dolor, ¿no? sí. Y por otro lado, también pensaba que una de las cosas que a mí me llamó, yo no vengo de la medicina, yo soy licenciada en educación y trabajo en medicina narrativa hace ya muchos años, y una de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención cuando entré en ámbitos hospitalarios o en contacto con el cotidiano de los médicos y de la medicina y de las enfermeras es la palabra óbito. ¿No? Primero, hasta que entendí qué quería decir, porque cuando me hablaban de óbito yo no sabía de qué me hablaban. Y después Ajá. cuando empecé a escuchar obitar en lugar de morir, y empecé a buscarlo y encontré que no existe ese verbo, ¿no? En la Real Academia, no existe. Y entonces me preguntaba si el óbito y el obitar no tiene que ver, y el otro día también, a partir de un relato de una enfermera que me llamó la atención y que le sugerí, ¿por qué no decir muerte? ¿No? Sí, Como este sí, tema de tenerle miedo a la palabra. sí. Recordaba que mi papá tenía la sensación de que si él decía muerte, la llamaba, ¿no? Sí, Y entonces pensaba en esta cuestión de todos los eufemismos y todas las palabras y todas las cuestiones que se usan para no decir la palabra muerte. Eso es tal alguna cual. de las cosas. Por otro lado, recordaba que en una diplomatura que estaba haciendo en terapias narrativas, una vez tuvimos una clase con una psicóloga mexicana, que no me puedo acordar cómo se llama, una señora que en este momento debe tener más de 85 años. Es más, nos estaba dando su clase desde el hogar de ancianos en donde ella eligió mudarse y nos contó por qué lo eligió y por qué y seguía activa desde ahí.
y nos invitó a pensar en la propia muerte. Y nos hizo hacer un ejercicio de introspección, imaginando, ¿no? Y en el momento en que ella lo propuso, yo la quería matar, digamos, directamente. ¿Por qué me hace hacer esto? ¿No? Y ella hablaba del murimiento, conectando con esto que dice Isabel, ¿no? A ella se permitía acuñar ese neologismo y hablaba todo el tiempo Sí, del murimiento. Y decía que hay que ensayar la propia muerte. La forma de ensayar la propia muerte, como para poder integrarla a la vida y perderla al miedo, era esto de hacer ejercicios de imaginación, de con quién uno quiere estar, de en qué situación quiere estar. Al final me entregué al ejercicio y fue muy interesante porque cuando terminó el ejercicio se me aflojaron los hombros y yo claro. sentí que algo en el cuerpo se me liberó, ¿no? Sí, Pero lo primero que uno tiene es decir, es resistencia. Y siguiendo con esto, me parecía muy interesante lo que plantean justamente muchos de los autores de la terapia narrativa, que es esta cuestión de frente a la posición del duelo patológico, el pensar en el decir hola de nuevo, en lugar de dejar ir y despedir, decir hola de nuevo en esto que vos decías de reentablar un vínculo en el vínculo. plano simbólico con la persona que ya no está físicamente, pero no está físicamente, pero no es que uno la perdió absolutamente y que pierde el vínculo. Y en esta cosa de reconocer en qué contribuí yo a su vida y en qué contribuyó y sigue contribuyendo esta persona a mi vida y poder dialogar desde ahí, ¿no? Y me parece que es una forma de repensar el vínculo que tenemos con nuestra muerte, con nuestros muertos, bien interesante. Y no digo Totalmente. nada más. Muchas gracias. Dos cositas quiero aprovechar para comentar. Creo que es importante que revisemos esta suerte de definición casi automática de duelo, ¿sí? Porque casi sin pensarlo decimos, el duelo es la respuesta a la pérdida de un ser querido, ¿sí? O de una situación querida. Primero, creo que la palabra pérdida va en línea con lo que vos decías, Elizabeth, que en realidad no es pérdida, sino que es muerte. Pérdida casi es un eufemismo en ese contexto. Hay una viñeta muy interesante, casi cómica. No sé si todos conocen o recuerdan a Mel Brooks, un famoso director de cine. Bueno, delata la edad, conocerlo o no conocerlo. Le están haciendo un reportaje a Mel Brooks y el periodista le dice, usted perdió a su papá cuando era muy joven. Y Mel Brooks dice, no, no, yo no lo perdí a mi papá. Y el periodista se queda como un poco incómodo. Mi papá se murió. Si se hubiera perdido, lo hubiéramos ido a buscar. Entonces, muy simple lo que les cuento, pero creo que tenemos que darle una vuelta a esta palabra pérdida, porque, volviendo a la visión no dual, pérdida es una cara de la moneda, pérdida y ganancia, en todo caso, si se quiere, o la decimos juntas o ponemos la palabra muerte, porque lo que pasa es que murió alguien significativo. Y esto de un ser querido, que es casi automático, también me parece que es importante revisarlo, porque uno de los motivos por los cuales el duelo, uno de los motivos, no suele ser del todo autorizado, es porque los seres no queridos también se mueren, ¿no? Es obvio, parece tan obvio. Los seres no queridos, los seres odiados, los seres con los que tenemos conflicto. Entonces, ¿qué hacemos cuando se muere alguien con quien teníamos un vínculo difícil? ¿Cómo encajamos esa experiencia en esta definición? El duelo es la reacción ante la pérdida de un ser querido. Ni pérdida ni ser querido. Tenemos que empezar a describir el duelo de otra manera.
Y creo que hay palabras, que no nos faltan las palabras, lo que nos falta es tener conciencia de que el duelo es una experiencia humana compleja y que puede incluir la muerte de un ser o varios con los que teníamos una situación conflictiva y que va a tener características específicas, por supuesto. Entonces, gracias Elizabeth por traerlo esto, porque tenemos tantos duelos y yo una práctica que incorporé en mi vida y que se las comento para compartir y si por ahí la quieren adoptar, es todos los días de mi vida, cuando me despierto, me repito esta frase: un día más, un día menos. Así de simple. Y eso me sintetiza una conexión, no solo a nivel temporal, porque es un día más de vida, un día menos de vida, sino también que me trae a la conciencia de un punto de encuentro, ¿sí? En distintas líneas de confluencia en el tiempo. Y eso me ha permitido tener a la vez y no tener que elegir o vivo en el presente o tengo conciencia de finitud, sino que me permite unir en una misma experiencia de vida la conciencia del presente y la conciencia de finitud, que no resulten incompatibles. Pues si no estamos todo el tiempo eligiendo, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me ubico? No es necesario elegir. La dualidad no nos impone elegir, nos impone equilibrar, integrar, sumar. Así que gracias. Jorge, vos no te vas a dar la palabra a vos mismo, así que te la doy yo. Gracias. Viviana, muchas gracias. Yo quería, sin esquivar el tema, ¿no? Destacar una cosa que vos contaste con una claridad y también una humildad importante, que es el proceso que llevaron adelante para encontrar las palabras que hoy les son fructíferas, útiles y mejores. Me parece que acá cada uno, por ejemplo, desde la medicina, cuando queremos agregarle la narrativa o desde enfoques de humanización, enfoques de paliativos, cuando queremos las palabras, a veces nos quedamos como sin ellas y esperamos que aparezcan. Algunos, en muchos lugares, bueno, decimos, le imponemos esta palabra y vemos que no nos dura mucho tiempo esa fuerza de imposición. Es como que la palabra tiene que llegar y encajar con uno mismo para que funcione y yo pueda persistir en esa relación con una forma de ver, con una forma de decir, con una forma de explicarme del fenómeno que tengo delante. Sí. Y lo otro, aprovechando que tengo la palabra, te quería preguntar si en esto de la no dualidad, ¿cómo queda lo personalista? ¿Cómo queda esta cosa que nos pasa que en este mundo todos hacen algo para quedar en un bronce, ¿no? Y ser nombrados. Y en cambio, ¿qué pasa con la vida impersonal? Esa vida que todos compartimos y que está todo el tiempo, pero que no tiene nombre, ¿no? Es de todos, es eh, como la vida social también, ¿no? Si lo no dual nos puede ayudar también a estar más cómodos ahí, ¿no? Sí. Interesante tu pregunta y gracias, Jorge, gracias. Yo te diría, sin ser la experta casi absoluta en no dualidad, más bien una lectora voraz de todo cuanto puedo, yo te diría que la no dualidad nos invita o nos deja por lo menos la apertura a contemplarnos como parte, como manifestaciones de la vida.
más que como individualidades, perdón, que buscan destacarse o pronunciarse de un modo particular. Creo que la no dualidad nos hace humildes en algún punto, porque nos lleva a un lugar de observar que estamos todos compartiendo esta verdad o esta realidad o esta percepción y que cada uno la transita, por supuesto, con los recursos que tiene o como puede o en sus tiempos, pero no propicia ningún destacarse de un modo particular. Los autores que expresan, que han escrito sobre la no dualidad, traen este tema, ¿sí? Y muchos lo que plantean, por ejemplo, Rupert Spira, que es uno de los exponentes, podríamos decir, de la no dualidad, él dice, somos conciencia, awareness. Vieron que hay un tema en inglés con consciousness y awareness. Él usa mucho awareness. Somos conciencia, somos todos, todo lo que somos es conciencia. Y es un desafío reconocer que esto que somos, con nombre y apellido, con biografía y con un montón de historias que nos parecen importantes, con identidades, en última instancia se disuelve en la conciencia. Y creo que va por ahí un poco lo que te puedo comentar como trabajo, ¿no? Como trabajo interno. Vivir todos los niveles de nuestra manifestación apuntando a llegar, ojalá, a ese lugar de ser conciencia. Y ahí nos unificamos todos. Esa es mi impresión y mi respuesta por hoy. Hasta acá. Tal vez de acá un tiempo te dé otra respuesta, pero donde estoy hoy lo entiendo así. Sí. Pensaba, Vivi, que por eso también nos hace más sentido acompañar que ayudar, ¿no? Claro. Porque la ayuda sí te pone en un lugar de superioridad. Exactamente. Bea tiene la mano levantada. Sí, Beatriz. Hola, Vivi. Bueno, yo te quería contar en realidad porque todo lo que nos transmitiste, yo rescato un montón esta visión de la no dualidad, me permitió pensar y abrir todo, darle un sentido a todo mi pensamiento, ¿no? De los cuidados paliativos, ¿no? Lo transitamos de esa manera, pero no conocía esa palabra, la visión de la no dualidad, no conocía esa expresión. Entonces, eso me permite incluso entender por qué, mira, te voy a contar una pequeña anécdota que está sucediendo ahora actualmente. A mí siempre me pasan estas cosas. Vengo a los Ateneos y me pasaron estas cosas la semana pasada y fue así, fue la semana pasada, en donde yo estoy muy enojada, estoy muy enojada porque en el hospital se hizo un espacio, se creó un espacio que titularon y subtitularon de esta manera, para lo cual yo me enojé muchísimo y pusieron espacio de despedida. Y abajo el subtítulo, para que acompañes a tus seres amados. Entonces es un espacio para las personas que mueren. Entonces yo decía, esto no tiene sentido. ¿A dónde lo despiden? ¿De viaje se va? ¿Y qué seres amados? Si a veces no son amados. Entonces era como, yo digo, esto no tiene sentido. Para los cuidados paliativos no tiene sentido. Estamos poniendo un maquillaje y seguimos sin afrontar lo que realmente nos pasa. Si seguimos pensando de esta manera, no vamos a poder evolucionar y no permitimos el evolucionar de la institución, de los equipos y demás, nos atrasa. Y bueno, en ese sentido es que ahora hasta puedo entender más mi enojo, ¿se entiende? ¿Por qué me molestaba tanto ese título, ese subtítulo? Y bueno, un poco, ¿no? Esto de, son compartimentos estancos, despedida, está tapando una situación, seres amados, o sea, no, hay que Sí, poder hablar las cosas como son y vivir los procesos del morir y del nacer como procesos sí, están todos cubiertos por la vida, ¿no?
Entonces, y en la conciencia de finitud, ¿no? El final de vida es como un estado de conciencia, es un estado de conciencia. Porque si bien lo que dijo Isabel, que los profesionales de la salud están totalmente medicalizando la muerte, interviniendo y evitándola, eh, estas cosas, ¿no? Institucionales y demás, son las que nos evitan poder evolucionar en el pensamiento, ¿no? Exacto. Son los gestos de las palabras lo que nos evitan Sí, poder evolucionar, poder llamar las cosas como son, o si necesitamos muchas más palabras, poder llamar a los procesos como son, ¿no? O sea, es mucho más esclarecedor. Yo ahora pedí una reunión con los directores para sacar esas cosas que quiero sacar. Bueno, tus palabras me van a ayudar a poder mostrarles un poco más desde dónde les estoy hablando, para poder sí, crecer, evolucionar, digamos, ¿no? Y sí, bueno, los profesionales de la salud, a veces los médicos y todos los trabajadores de la salud tienen que acompañar las muertes porque hay muertes con mucho sufrimiento, de todo tipo, ¿no? No solo biológico, sino psíquico y las muertes con sufrimiento, considero que tienen que tener herramientas para poder ser acompañadas, porque es difícil estar no con la muerte, sino con el sufrimiento, es difícil. sí, 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 estoy de acuerdo. Entiendo tu enojo, Beatriz. Creo que si estuviera en tu lugar me hubiera enojado también, porque no invita, en realidad, más bien deja afuera más de lo que incluye, ¿no? Al nombrarlo de esa manera. Y acá el lenguaje, como decías vos, como dijeron varios, me parece que es importante. Y tomarse el trabajo de pensar bien cómo nombrar un espacio, cómo invitar, cómo describir para que sí quieran venir todos a compartir la experiencia, a ser acompañados, sin definir de entrada cómo tiene que ser, ¿no? Ser amado o una despedida. Hay un autor que es muy interesante, que también forma parte de la visión no dual, que se llama Jeff Foster. Se los recomiendo mucho. Yo les tiro nombres porque por ahí después tienen ganas de explorar. Y Jeff Foster escribió un libro que se llama La más profunda aceptación, y que habla, entre otras cosas, de la visión no dual y de estos procesos que estamos compartiendo hoy. Y él dice algo muy interesante sobre el duelo. Voy a tratar de decirlo con mis palabras lo más cerca posible. Él dice, uno de los desafíos cuando muere alguien, desde la visión dual, es que inmediatamente aparece el pensamiento. Todo lo que hubiera podido vivir y no vivió, aunque la persona tenga 100 años, ¿eh? Pero es como que siempre parece que faltó algo, ¿no? O el pensamiento de no va a poder estar cuando sus hijos se gradúen o cuando lo que fuere. Y él dice, no es así, no es así. Si las cosas son como son, es porque no iban a ser de esa manera. Entonces tenemos que aprender, dice Jeff Foster, a entender que el duelo, entre otras cosas, es la toma de conciencia de que algo que creímos que iba a suceder no estaba dado que sucediera. Entonces, si alguien fallece, sea un niño, un joven, un adulto, un mayor, en el momento que fallece es porque era ahí, estaba hasta ahí su tiempo de vida. No nos gusta, nos duele. Y él nos dice, hay algo en nuestra relación con la muerte que nos ofende de alguna manera. ¿Por qué? Y esto lo entiendo yo así. Porque la muerte tiene una ley que no es la que coincide con nuestro deseo. Entonces, cuando un niño muere, con todo lo doloroso que es para los padres, para la familia, sumarse sufrimiento pensando que ese niño no va a llegar a vivir lo que hubiéramos querido que viviera, dice, es una tarea que podemos evitar.
y que si podemos alojar la idea de que ese era su tiempo de vida, no nos gusta, nos molesta mucho, pero era su tiempo de vida y todo lo que no va a pasar no estaba dado que sucediera. Esto lo tomo un poco de lo que vos decís, Beatriz, para tener presente estas ideas que muchas veces requieren trabajo interno y requieren hasta desaprender algo que aprendimos, ¿no? En cuanto a lo que es el duelo, a lo que es el acompañamiento en duelo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, no sé si te sirve, Beatriz, pero que un poco por ahí tiene que ser, ¿no? Sí, muchísimo, ¿Qué muchísimo. decís? Gracias. Gracias a vos. Sí. Ahí Ahí la está. veo a Isabel. ¿Y hay alguien más, Sí, Jorge? yo ¿Cómo ves? me quedé pensando un poco, unos minutos atrás, Viviana, perdón, de lo que dijiste sobre la palabra pérdida, ¿no? Me quedé un poco dando vueltas en relación a la palabra pérdida, que es muy común, y que esas Sí, palabras del lenguaje coloquial expresan mucho lo que está transitando a nivel consciente o inconsciente, ¿no? Y a nivel del discurso social, ya mucho más que de personal, claro, ¿no? Pues muy común. Y la palabra pérdida obviamente tiene una connotación negativa, porque perder, justamente, nadie quiere perder nada, no, ¿no? Entonces, y pensaba en dos dimensiones de la palabra pérdida, que hay más, y lo dejo abierto. O sea, la palabra pérdida es un acto no voluntario. Nadie pierde algo deliberadamente, conscientemente. No me di cuenta, lo perdí. Es algo que se me escapó, se me fue de las manos y de mi control la pérdida, ¿no? Entonces, y por el otro lado es un hecho justamente inesperado. Y porque si no, no habría pérdidas. Uno no prevé perder nada, ¿no? Entonces, tiene una cuestión de negatividad de algo que está fuera de nuestro control y que a su vez es imprevisto. Y cuando uno habla de yo perdí a mi padre, perdí a mi madre, no siempre son muertes imprevistas. Quizás son imprevistas en el tiempo, que bueno, que ese es el evento. Eh, pero no debieran ser imprevistas lo que vos hablabas al comienzo, a nivel de estado de conciencia, porque quizá la temporalidad llegó anticipadamente, pero hay un claro, momento de muerte en la vida de cada uno. Entonces me quedé mucho pensando en el término justamente eso, ¿no? Del perder. Y el perder como el desencuentro, que es todo lo opuesto a lo que se está hablando de todo esta Mm, relación circular o esta relación mm, que hay donde creo que el tema de la conciencia, de lo que vos hablabas, ¿no? Como ese estado de conciencia. Yo que he trabajado la muerte a través del arte, la conciencia fue un eje dominante en la muerte en la antigüedad y en la muerte en la Edad Media. De hecho, que la persona que moría tenía muerte súbita o era un evento justamente donde se lo perdió al otro de manera inesperada, este, era totalmente desacreditada y ni siquiera tenía sepultura. Y era una muerte inmoral, no era sepultado justamente porque no le permitía a la sociedad de participar en la presencia de la muerte del otro y en la elaboración de la muerte del otro. O sea que la muerte ajena promovía la elaboración de un estado de conciencia. mira, No sé si me expliqué lo que quise decir. sí, sí, Y sí, si nosotros pensamos en películas de épicas, Troya, para poner un ejemplo que muchos hemos visto, creo que era Brad Pitt, uno de ellos, bueno, uno de ellos se muere y si pensamos en esas películas épicas, la persona está atravesada por 5 lanzas y espadas por todas partes y sigue hablando, ¿no? Tirado en la tierra sigue hablando y a uno le regala los campos y al otro le dice lo que tiene que hacer mirando hacia, no me acuerdo si al oriente o al occidente, que tiene toda una significación, yo no me acuerdo exactamente de eso, pero ese sujeto que está ahí en hora mortis está consciente, porque era un valor moral social la conciencia. ¿Mm? Cosa que nosotros, no solamente el sujeto por morir decimos que no se dé cuenta, y todos decimos yo me quisiera morir durmiendo. O sí, sea que hay una devaluación del peso de la conciencia a nivel individual y a nivel social, sí, ¿no? Que es, bueno, y que creo que ahí sí está la pérdida, vuelvo como arranqué, la pérdida es un desencuentro. Y este estado de toma de conciencia del proceso circular es justamente de lo que vos hablás, del encuentro con el otro, ¿no? El encuentro que permite acompañar, porque no se puede acompañar si no hay encuentro, ¿no?
Y en ese encuentro tiene que haber claramente esa toma de conciencia del proceso para uno, para el otro, que se va dando, y quitar esa connotación negativa que tiene la palabra pérdida, ¿no? Donde en la pérdida yo dejé de Sí, encontrarme con aquello que me acompañaba, ¿no? La pérdida es un desencuentro, que creo que es todo lo opuesto a esta sí, dialéctica circular que vos estás planteando y que permite justamente desde el encuentro, desde la toma de conciencia, poder acompañar. tal cual, sí. Y agrego algo a lo que traes, Isabel, que te agradezco mucho porque si realmente trabajáramos cotidianamente, si fuera parte de la educación, la conciencia de finitud de los niños, ¿sí? Desde el colegio, les enseñamos tantas cosas, ¿por qué no incluir la conciencia de finitud, el acompañamiento al dolor, el duelo que los niños también lo viven, incluso a veces hasta con más sabiduría que los adultos, pero en general con dificultad? Si desde chicos tuviéramos esta posibilidad, el impacto de la llamada muerte súbita sería mucho menor, porque llegaríamos, creo yo, a no tener ese nivel de sorpresa cuando se produce una muerte, un accidente, un homicidio. No digo que no nos impacte humanamente, ¿eh? Hablo de la muerte como muerte. Creo que tendríamos más capacidad de alojar lo súbito si estuviéramos conscientes que la muerte puede suceder en cualquier momento. Cortos que va a cambiar tu Sí. forma de informar. Tiene su pulgar. Exactamente, ¿Alguien creo está que hablando? la idea de Hoy la estaban connotación negativa que tenía la muerte súbita antes Claro, era no por la muerte de ese sujeto en sí mismo, sino por haber privado a la sociedad de ese proceso de toma de del conciencia proceso que se da en previo. la muerte del otro, ¿no es Sí, cierto? Y donde la religión ahí, sobre todo en la Edad Media, es una etapa fundante del concepto de muerte, porque había un modelo de muerte, muerte paciente de la persona lúcida, rodeada, muerte socializada, en estado de claro, conciencia, donde el muriente era el protagonista. A lo sí, largo de todo el proceso hasta llegar a la muerte médica, eso se fue claramente angostando y la muerte pasó a ser un estado de conciencia individual y no de conciencia social, de sí, conciencia individual asociado a la angustia, porque ya cayó sí. también el concepto religioso, donde primero todos nos vamos a morir. No la quiero hacer más larga, disculpen, pero quiero cerrar la idea. Eh, Primero era, bueno, no me acuerdo la iconografía religiosa, la muerte como Dios viene o nos levanta a todos juntos, los buenos y malos. Cuando viene el juicio final, nos morimos todos, la grey humana se muere, vos, yo, todos, no nos queda otra. Después, cuando entra el juicio final, yo me voy a ganar el cielo, el infierno o el purgatorio en función de mis obras. Ahí ya se angosta la conciencia propia, mi vida y mi muerte. Y a partir de ahí entra el proceso de individuación, individualización, y en función de la individualización, la conciencia propia de muerte y la angustia asociada, caída de la religión, y bueno, ese es uno de los hitos fundantes de donde arranca la conciencia agónica de la muerte. Claro, Como hito individual, ya no la pérdida de la dimensión social de la muerte, ¿no? Y ese desencuentro para jugar con lo perdido, el encuentro y el desencuentro, ¿no? de, de- de la palabra. Gracias. gracias Isabel, gracias, gracias. Está Meche, ¿no? Exactamente, sí. Hola, Vivi. Bueno, Hola, Meche. siempre es un placer escucharte. Bueno, Gracias. no pensaba hablar, pero justo tocaron un tema que siempre me da vuelta, el tema de la palabra pérdida, que yo hasta ahora no encontré otra, capaz que pensando entre muchos se puede llegar a encontrar, pero lo hablé la otra vez en el Congreso, donde nos encontramos allá de duelo, y lo digo siempre, siempre que doy alguna que otra charla. A mí me quedó eso resonando a partir de un libro de Adriana Marcus, que es una médica generalista del sur y que hizo un libro que se llama Los niños del agua, donde hay muchos testimonios de madres que escribieron que habían tenido abortos. El aborto es uno de los
Mm, de los duelos más invisibilizados que hay. Sí. Y donde decían que cuando las atendían en los sanatorios, en los hospitales, le preguntaban cuándo habían tenido, cuándo había sido la pérdida y la utilidad con la pérdida, y que tiene una connotación de culpabilidad la palabra Sí. pérdida, ¿no? Vos podés perder la billetera, podés perder las llaves, pero no podés perder un bebé que capaz que lo estuviste deseando un Como montón de si te hubieras tiempo. distraído y se te fue. Claro. Y bueno, y cuando hablamos de duelo, de muerte, también hablamos de pérdida. Y yo la verdad que no encuentro otra palabra, pero cada vez que la nombro, me resuena y me tengo que hacer una aclaración porque no me gusta. Yo trabajé muchos años en la NEO y bueno, es algo que se usa en la NEO sobre todo también. Eh, Nada, eso, plantear eso nada más. Y gracias, Sí. Vivi, siempre. No, a vos. Yo creo que la palabra es muerte, muerte. Y en el caso del aborto es muerte, digamos, ¿no? Y como vos bien decís, son una de las situaciones desestimadas, casi invisibilizadas y desautorizadas, ¿no? Como duelo. Pero eso es ya otro gran tema, ¿sí? Los duelos no autorizados. Autorizados o no autorizados, creo que la palabra pérdida no cabe. Es muerte. Muerte. eh, estamos ya llegando al Ya la final. hora, ¿no? Sí, sí. Quiero decir que este ratito también pude pensar en lo poco que sabemos cuando queremos decir algo, cuando alguien muere y queremos consolar, acompañar, que todas las palabras que solemos usar son muchas veces frases hechas, hablamos de pérdida. Yo creo que pues, si empezamos a tomar un poco más de conciencia también de, de, de lo que decimos y de lo que no decimos cuando Lo que queremos no decir algo decimos. que reconforte, ¿no? Sí. Bueno, estamos sobre la hora, no sé si vos quisieras agregar algo, nosotros estamos tan agradecidos. Yo, gracias, gigante, fue un placer haberlos conocido, haber intercambiado con ustedes, me encantó, así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar, esto va a quedar grabado, así que si alguien les comenta que no pudo venir, recuerden que lo pueden ver. Vivi, te vamos a hacer llegar la grabación también para que ¿Cómo la no? tengas. Sí, así la compartimos. Gracias, Silvia querida. Con Bueno, mucho gusto. gracias a vos, buenas noches a todos. Gracias Buenas a todos noches, por estar, por participar. Nos vemos gracias. de vuelta a fin de Gracias. noviembre. A fin de Chao. noviembre. Ujú. Ok, Adiós. muchas gracias. Chau, chau. Chao.